Señor, realmente en esta mañana estamos aquí con el deseo de alabarte. Queremos que sea el fruto de una vida agradecida a ti, que disfruta de ti, de tus bendiciones, que crecemos en admiración hacia ti según te conocemos más y más. Seguimos estando asombrados, Señor, del gran Dios que tenemos, la gran misericordia que has demostrado hacia nosotros, tu gracia, Señor, y cómo esperamos el regreso de Cristo primero a por su iglesia, posteriormente victorioso para reinar en esta tierra y posteriormente por la eternidad moraremos contigo, Señor, para siempre, alabándote de manera perfecta. Ansiamos ese momento. Mientras tanto, oramos que tú sigas produciendo fruto espiritual en nosotros. Sabemos que lo haces por tu Espíritu que mora en nosotros, por el poder de tu palabra, y en esto descansamos y ahora te suplicamos que tú sigas haciendo tu obra en nosotros según estamos expuestos a tu revelación. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestra Biblia en Marcos capítulo 7. Vamos a, en esta segunda sesión, tratar el tema del peligro de la suplantación de la palabra en este principio del capítulo 7 de Marcos. Antes de ir al seminario, tuve la oportunidad de estudiar en la universidad y estudié en esta universidad de aquí de León. Nací y me crié en esta ciudad y salvo los 5 años que estuve estudiando en Estados Unidos para el seminario, el resto de mi vida la he pasado mayormente aquí. Fui a la universidad y estudié una carrera que dependía de la Facultad de Derecho. De hecho, era una mezcla de Derecho y Economía. Y en mis clases de Derecho aprendí un par de expresiones que de vez en cuando vienen a mi mente, incluso las oímos a veces en las noticias o según leemos algún artículo cotidiano de prensa. Estas expresiones se aplican a muchos supuestos de derecho, se diría de iure o de jure, que es de derecho o de facto, de hecho. Y algo que aprendí es que una situación de derecho no tiene por qué corresponderse con la situación real, no con el hecho. Algo que es de iure, por ley, de derecho, no necesariamente concuerda con el hecho y se hace de facto. En ocasiones, por ejemplo, puede ser abolido de pleno derecho, de iure, fumar a la puerta del hospital, pero de facto, cada vez que vas a visitar a alguien al hospital, antes de pasar por las puertas tienes que tratar de separar el humo que hay allí. De facto, en realidad, no se sigue esa ley que está vigente. Y puede ser a la inversa, puede ser que algo esté abolido, de hecho, de facto, que nadie lo practica, pero que por ley, en teoría, sigue vigente, pero nadie lo realiza. Y este no es el caso del límite de velocidad, aunque a algunos parece como si fuese así. En realidad, la práctica es el acto definitivo que muestra la validez o el efecto y si está vigente. Por desgracia, esto se aplica a la palabra de Dios. Hay muchas personas que afirman, sí, la Biblia es la palabra de Dios, escuchan acerca de la inspiración de la palabra, hablan de su autoridad, pero en la práctica, de facto, no siguen la Biblia como la palabra de Dios, ni afirman su autoridad en su vida ni en su iglesia. Y esto no es más ni menos que el mayor peligro, yo creo, el mayor peligro hacia la prioridad y la primacía de la palabra, y es la suplantación de la palabra. La suplantación, el mayor peligro no es la negación. Hay uno mucho mayor, la suplantación, porque pasa más desapercibido, se infiltra y hace daño entre los creyentes. Este pasaje en Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13, nos va a mostrar que esa era la realidad en el tiempo de Jesús. Habían llegado al punto de la suplantación de la palabra de Dios, la abolición de la palabra de Dios, y lo más escalofriante es que la palabra de Dios no había sido anulada, invalidada, perdido su validez por
personas seculares, sino por los más religiosos que supuestamente tenían que representar, tenían que seguir, tenían que observar, tenían que proclamar lo que Dios había dicho en su palabra. Es un problema que no solo es de esa época, sino un problema recurrente a lo largo de los siglos, también de nuestra época. ¿Por qué? Porque es un problema del ser humano. Salvo que Dios transforme un corazón, le dé nueva vida en Cristo, ponga su espíritu en él y realmente ame a Cristo como aquel que es nacido de nuevo, que se ha arrepentido y creído en Cristo como Señor y Salvador, no va a haber este deseo por seguir la palabra real y no meramente una afirmación religiosa. Y a veces aún los creyentes genuinos, por la gracia de Dios, podemos caer sutilmente en la suplantación, no característica, pero sí puntual y a veces desapercibida. Fijémonos lo que dice aquí Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13, donde vamos a observar esta sutil abolición de facto de la palabra de Dios que estaban realizando los religiosos hipócritas. Dice así la palabra de Dios. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo, con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarse es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Este pasaje que acabamos de leer en Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13, nos muestra el peligro de la abolición de la palabra y concretamente vemos dos pasos que conducen a la abolición de la palabra. Vamos a observar aquí cómo hay dos pasos que te llevan ineludablemente a la abolición de la palabra, lo cual conlleva la suplantación de la misma. El primer paso lo observamos en los versículos 1 al 5 y es la exaltación de los preceptos de los hombres. La exaltación de los preceptos de los hombres. Este es el primer paso que conduce a la abolición de la palabra, exaltar los preceptos de los hombres. Los versículos 1 y 2 nos presentan el contexto de la situación. En el versículo 1 encontramos a varias personas reunidas alrededor de Jesús. No sabemos con exactitud dónde estaban reunidos, pero Mateo 15:1, en el pasaje paralelo en el Evangelio sinóptico, dice que no solo los escribas, sino también los fariseos habían venido de Jerusalén. Así que ya sabemos al menos dónde no estaban. Si habían venido de Jerusalén, no estaban en Jerusalén reunidos. Pero es que, según observamos el contexto inmediato, antes del capítulo 7 de Marcos, observamos que Jesús y sus discípulos estaban anteriormente en los alrededores de Capernaum. No sabemos el lugar exacto, puede ser que estuvieran en Capernaum, en sus alrededores, pero al menos seguro estaban en la región de Galilea, y allí están con una comitiva de religiosos que habían venido desde Jerusalén
¿Para qué? Para examinar detenidamente a Jesús en una especie de concilio improvisado. ¿Quiénes estaban allí para este concilio improvisado? En primer lugar, dice el pasaje, versículo 1, los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, podríamos decir mucho de los fariseos, pero simplemente vamos a dar un par de esbozos. Creo que la mayoría estamos familiarizados con los fariseos. En primer lugar, los fariseos eran profundamente religiosos. Religiosos que aparecen recurrentemente en los relatos de los evangelios, como aquí. Los fariseos eran separatistas. ¿En qué sentido? Enfatizando la separación de todo aquello que consideraban impuro en base a la ley mosaica y las tradiciones. Tenías que apartarte de ello, tenías que separarte. Y ese no era el mayor problema de los fariseos. A veces se habla de los fariseos y bueno, se les acusa de cuestiones que no necesariamente era el problema de los fariseos. Su problema no era su deseo de separarse de todo aquello que era inmundo, sino que estaban suplantando la palabra de Dios y ellos decían lo que era inmundo por la tradición oral, no por lo que la palabra de Dios decía. Y según fueron aceptando la tradición oral, paulatinamente creció la tradición oral en lugar de la palabra como autoridad en la vida de las personas, y era la tradición oral la que establecía de qué debían de separarse. Su separatismo no hubiera sido malo si hubiera estado basado en la palabra de Dios, pero estaba basado en normas humanas añadidas a lo que Dios había establecido. Ahí estaba el problema de los fariseos. Los fariseos no están solos aquí, en este concilio improvisado, sino que también hay escribas, que igual que los fariseos vienen de Jerusalén, centro de supuesta autoridad espiritual del momento. Mandaron a la crème de la crème, a los mejores, porque ya la influencia de Jesús estaba llegando a un punto preocupante para el poder establecido, el establishment. Los escribas comenzaron como contables, como notarios, expertos de la lengua. De hecho, la palabra para escriba, grammateis, de ahí proviene gramática en castellano. Sin embargo, evolucionaron a autoridades espirituales y reconocidos teólogos, pero de nuevo, teólogos basados en tradiciones, en moralismo y en supuesto conocimiento esotérico subjetivo, es decir, su propia opinión espiritualizada y racionalizada. Ahora, en el siglo I, su prestigio y erudición alcanzaron su cenit. Les saludaban por las calles, tenían los primeros asientos en las sinagogas como lugar de honor y las personas se levantaban si estaban sentados cuando uno de estos religiosos, especialmente los escribas, pasaban por delante de ellos. Su enseñanza, sin embargo, estaba tristemente basada en fuentes secundarias. Citaban a rabinos como autoridad y su énfasis era humano y legalista. Es por esto que su autoridad había decrecido de forma alarmante porque se habían desviado de la palabra de Dios. ¿Dónde estaba ese tiempo de Esdras el escriba? Un ejemplo a imitar. Un hombre que Dios le conocía y Dios estaba con él porque él había dedicado su corazón ¿a qué? A estudiar la ley de Dios, a examinar la ley de Dios, a practicarla y a proclamarla. Estos escribas se habían alejado exponencialmente de Esdras el escriba, nada que ver, diametralmente opuesto. Y es por eso que en los primeros episodios de Jesús, por ejemplo en Marcos 1:22, cuando llega ahí a la sinagoga de Capernaum, después de haber estado ese tiempo en el desierto siendo tentado y de llamar a sus discípulos, los primeros discípulos, a seguirle, es que empieza a enseñar y la gente se sorprendía y decían, uno que enseña con autoridad, no como los escribas. ¿Por qué? Porque Jesús se ceñía a la palabra de Dios. No tanto como Dios hecho hombre, evidentemente. Toda la palabra que salió de la boca de Jesús, palabra de Dios porque Él es Dios. Pero en ese momento en la sinagoga, en su plena humanidad, estaba haciendo lo que los escribas no habían hecho ya por muchos años. Leer el texto y explicar el texto. Y por eso se quedaron asombrados, no como los escribas, que leían el texto
y ya no volvían al texto. El texto era el trampolín para saltar a donde ellos creían conveniente y acaban en la tradición oral, en la experiencia y en la fuente de autoridad humana y secundaria. ¿Qué sucede? Estos grupos religiosos ven en Jesús una amenaza. Esta comitiva inquisitoria veían la popularidad de Jesús como un problema para ellos y de hecho ya se habían unido los fariseos, poder religioso, con los herodianos, poder político, y ahí en Marcos capítulo 3, versículo 6, ya habían determinado desde el principio cómo destruirle. Iban a destruirle, solo estaban esperando el momento adecuado. Y aquí su meta era finalmente desacreditar a Jesús para que dejase de tener influencia sobre las multitudes. Ahora este comité viene a Jesús y el versículo 2 nos dice que observan algo en los discípulos de Jesús, que les da pie a su plan preconcebido y prejuicioso contra Jesús. Ellos llevan con una idea y esto les da pie para cuestionar a Jesús. ¿Qué cuestionan? Bueno, cuestionan primero a los discípulos de Jesús, que estaban comiendo el pan, según ellos, con manos inmundas, es decir, sin lavar. Bueno, esto no era una cuestión de salubridad. Es recomendable lavarse las manos antes de comer varias veces al día, evidentemente, pero aquí no estaban representando a la Organización Mundial de la Salud ni ninguna cosa similar, ni a la madre o a la abuela que te ha repetido en innumerables ocasiones, tienes que lavarte las manos, y aún algunos hace falta que se lo repitan, ya no tan jovencitos, ¿verdad? No, era una cuestión ceremonial. Ceremonialmente era impuro, según ellos, porque habían estado en contacto con cosas profanas que no habían sido purificados por el acto de lavamiento que supuestamente les limpiaba de contaminación. Ahora, la pregunta es esta. ¿Estaba basada esta afirmación, que era generalizada y observada en aquel tiempo por los judíos, estaba establecido y estaba basado en la palabra de Dios? La respuesta es no. Sí, la ley mosaica prescribía lavamientos ceremoniales para los sacerdotes. Levítico 22, versículos 6 y 7. Pero no requería ningún otro, más allá de los sacerdotes, lavarse las manos de una manera particular ceremonialmente. En realidad, esto se había desarrollado a través de los siglos con la tradición oral de las autoridades religiosas y finalmente estos preceptos de hombres estaban basados en enseñanzas de hombres. Ahora una tradición relativamente reciente. De hecho, según se estudia sobre este tema, se piensa que se plasmó definitivamente la observación de este rito ceremonial al final del siglo II antes de Cristo. Y se observa en la extensa sexta y última división de la Mishnah, que recoge y compila y consolida siglos de tradición oral judía. No era mucho en perspectiva histórica, pero ya era más de 100 años, 100 y pico de años, y estaba totalmente instaurado. Y la gente lo observaba como si hubiera sido la palabra de Dios. Qué falta de discernimiento y de ir a la palabra. Y ahí en los versículos 3 y 4, lo que encontramos entre paréntesis es una explicación de esta tradición oral de los ancianos. Este rito ceremonial, que por ejemplo no la encontramos en Mateo 15, en el pasaje paralelo. ¿Y por qué la encontramos aquí y no en Mateo? Bueno, porque la audiencia prioritaria de Mateo eran judíos y la audiencia principal de Marcos eran gentiles y como nosotros necesitaban una explicación. Ahí explica, versículo 3, que es que los fariseos y los judíos se lavaban ceremonialmente las manos antes de comer. Y si no lo hacían, no comían. Los judíos más estrictos, para purificarse antes de comer, primero se echaban agua sobre las manos con los dedos hacia arriba, sobre las muñecas incluido. Después ponían las manos hacia abajo, agua desde las muñecas hacia los dedos, se frotaban cada mano, puño con puño, una con la otra, escrupulosamente, antes de cada comida y algunos incluso entre platos. Parecían cirujanos que iban a operar, ¿verdad?
O nosotros en el COVID, ahí, flotando, nos salía hasta rojo en las manos, ¿verdad? No nos queríamos contagiar. Estos se lavaban aún más escrupulosamente al volver de la plaza, versículo 4. Eran más elaborados, ¿por qué? Porque podían haberse contaminado en contacto con personas impuras, un samaritano, un gentil o un judío ceremonialmente impuro. Y algunas variantes textuales interesantes que dan a entender que tal vez incluso algunos al volver de la plaza no solo se lavaban, sino que se bañaban completamente. No sabemos con certeza. Por eso ahí dicen lavamiento de no solo ellos, sino también el lavamiento incluían otras cuestiones como vasos, cántaros, vasijas de cobre que utilizaban durante las comidas y los ritos ceremoniales. ¿Por qué hacían esto? Versículo 3 al final, fíjate qué dice ahí. Observando así la tradición de los ancianos. Estos son preceptos de hombres. Después de explicar todo esto, dice, observando, ahí en el sándwich del final del versículo 3, observando así la tradición de los ancianos. Ancianos aquí no se refiere, como en otros pasajes de la Escritura, a pastores, ni a ancianos de una sinagoga, ni a los miembros del Sanedrín, sino a los antiguos y prominentes maestros judíos de la ley, que guardaban y transmitían la interpretación de la ley de Dios. Esto es a lo que hace referencia. Y dice, tradición de los ancianos. Significa literalmente transmisión de los ancianos. Aquellas enseñanzas de antaño que habían sido guardadas y transmitidas por los rabís prominentes, compiladas en la tradición oral. Estas enseñanzas de tradición oral se iniciaron con un buen propósito: preservar la ley de Dios. Empezó a observar la tradición oral durante la cautividad babilónica del 605 al 535 a.C., para no olvidarse de los preceptos de Dios. Posteriormente, tristemente, llegados a este punto, se habían convertido en un sustituto de la palabra de Dios que tenía igual o mayor autoridad que la ley de Dios. Empezaron con un buen propósito, no olvidarse de la ley de Dios en el cautiverio, pero finalmente, siglos después, había descarrilado totalmente y se había convertido no solo en hacer sombra a la ley de Dios, sino en suplantar a la ley de Dios. Y finalmente esa tradición oral se plasmó por escrito en la Mishnah, que junto con la Gemara conforman el Talmud judío. La interpretación de la ley suplantó a la misma ley de Dios. Y ahí llega, en base a esta supuesta autoridad de la tradición de los ancianos, que no era más que preceptos de hombres, la pregunta, versículo 5, una pregunta perniciosa de los fariseos y escribas, dice. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Esto realmente no es una pregunta, toma forma de pregunta, pero no tenía ningún tipo de interés. Es una acusación, es un reproche, es una pregunta retórica que ellos ya tenían la respuesta, incluso irónica, sarcástica y perniciosa. De hecho, Mateo 15:2, cuando armonizamos los sinópticos, vemos que añade, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Este es realmente el corazón de la pregunta. ¿Por qué están quebrantando la tradición de los ancianos? Eso era lo que les preguntaban los fariseos y los escribas. Los representantes de aquella época estaban totalmente absorbidos por enseñanzas y tradiciones humanas. Los preceptos humanos que ellos decían que eran espirituales se habían apartado de la ley de Dios. Este es el primer paso que conduce a la abolición de la palabra. La exaltación de los preceptos de los hombres. Este es un gran peligro, del cual ninguno estamos exentos si no nos cuidamos y estamos en la palabra continuamente. La exaltación de los preceptos
de los hombres lleva a la sutil abolición de facto de la palabra de Dios. Puede parecer ridículo el énfasis que habían puesto los judíos religiosos en el lavamiento de las manos, sobre todo viéndolo tan lejos y algo que no nos toca, y hay una gran brecha en el tiempo y una brecha cultural que tal vez nos hace pensar, bueno, qué exagerados. Pero nosotros hoy en día todavía observamos casos similares, incluso nosotros podemos ser a veces protagonistas de exaltar preceptos de los hombres. ¿Y sabes cuáles son los preceptos de los hombres que son más peligrosos? Los míos propios. No empecemos a disparar. Tengo munición para disparar. Pero primero vamos a reflexionar. Yo, cada vez que pongo mis ideas, mis pensamientos, mi experiencia, mi tradición, mi preferencia en un lugar que no le corresponde, estoy exaltando los preceptos de los hombres, mis preceptos, mis ideas, y es el primer paso que te puede conducir peligrosamente a la abolición de la palabra de Dios, porque la estás suplantando. Hace unos años recuerdo que en nuestra congregación se decidió por el Consejo de Ancianos quitar el tiempo de anuncios y bienvenidas como algo específico del culto. Era un segmento de bienvenida uno a uno, y se extendía bastante, y llegó un momento en el que pues no se podía continuar porque queríamos darle prioridad a la palabra y no quitar tiempo de la palabra, de la alabanza. Y bueno, ahora hacemos una bienvenida general y los anuncios justos y necesarios. Es una preferencia. Pero en ese tiempo se había habituado buena parte de algunas personas a esos anuncios uno a uno y a esas bienvenidas uno a uno y a comentar, y la persona a veces hasta se levantaba y decía qué había pasado, dónde había ido, si había estado enfermo, qué tal le habían ido las vacaciones, y no estoy exagerando. ¿Y qué sucedió? Bueno, para sorpresa de algunos, para mí el primero, se había convertido en una tradición de los hombres, y hubo personas que nada más acabar el culto, y no una ni dos, sino más, vinieron a recriminar muy indignadas cómo podéis quitar el tiempo de bienvenidas y anuncios. A lo cual yo dije, después de escucharles, bueno, pues es algo que hemos decidido. No lo dice la palabra de Dios y queremos dar prioridad al tiempo de la palabra. Esto se está yendo un poco de las manos y creemos que no es necesario, pues la palabra no dice que tenga que ser parte de la reunión. Bueno, yo creo que eso les enfadó más a algunos. Porque me llegaron a decir, es la parte del culto que más me bendice y edifica. Tuve que cerrar la boca para que no se notase tanto. Boquiabierto. ¿De verdad? Ahí podemos llegar. Los judíos habían llegado con esto del lavamiento de las manos ahí. Nosotros podemos llegar con cosas más absurdas. Cuidado. La exaltación de los preceptos de los hombres lleva al peligro, a la suplantación de la palabra, y finalmente, si no se para, a la abolición de la palabra de Dios. Ninguno estamos exentos de este peligro. Si ponemos cualquier idea de hombres, empezando por nosotros, a la altura de la palabra de Dios, y aun si algo se hace que no es conforme a la palabra de Dios, decir, esto es una preferencia, ¿verdad? Se podría hacer de distintas maneras. Y las personas que les toca tomar la decisión delante de Dios piensan que es mejor así. Eso aplica también cuando visitamos distintas iglesias y tal vez la música es distinta, los instrumentos que se tocan, el número de canciones que hay, el orden del culto, distintas cuestiones. Hay bancos, hay sillas, etcétera, etcétera. Podríamos quedarnos en preferencias superficiales, el color de que están pintadas las paredes y un largo etcétera. Son preferencias. Cuidado, no pongamos preferencias a un nivel que no le corresponde. Y aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar la palabra, la responsabilidad de pastorear la grey de Dios, somos los primeros que tenemos que ubicarnos y que tenemos que decir qué dice la Biblia y qué es una cuestión preferencial.
Tristemente, hay muchas iglesias hoy en día, en este país, iglesias evangélicas, porque podríamos hablar de la iglesia católica, pero ¿para qué perder el tiempo ahí? Las iglesias evangélicas están poniendo la autoridad en pensamientos humanos actuales que califican como sabios. Y algunos no lo ponen solo a la altura de la palabra, ya se ha puesto por encima de la palabra. Y algunos dicen, no, somos partidarios del integracionismo. Esto tiene distintas acepciones en el diccionario, así que hay que explicar a qué nos referimos integracionismo en este contexto. Es decir, integrar la sabiduría de los hombres con la sabiduría de Dios. Es decir, la estamos poniendo a la par. No dicen vamos a poner a un lado la palabra de Dios porque ya sería obsceno un primer paso, sino vamos a ponerlo a la altura y al final todo contribuye. Y hay varias maneras de defender esto. Una de ellas que yo presencié en primera persona, y por eso lo voy a decir tal como fue, porque no quiero caricaturizar a otras personas que piensan distinto, fue en una clase en la que yo estaba presente por un líder de nuestro país prominente, no voy a mencionar su nombre, que estaba enseñando esta postura desde Colosenses 1:28. Empezó a enseñar el pasaje, a él nosotros proclamamos, muy bien, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres, bastante bien hasta ahí, y llegamos con toda sabiduría. Y ese fue el trampolín de lanzamiento. Toda sabiduría, evidentemente la sabiduría de Dios, pero dice toda sabiduría. Entonces vamos a integrar esta otra sabiduría y ya el resto de la clase fue por esa sabiduría y al final la Biblia quedó como trampolín y al final la sabiduría era la que imperaba. ¿Cuál? La de los hombres. ¿Por qué ese con toda sabiduría en Colosenses 1:28 no está diciendo que hay que añadir sabiduría de los hombres a la de Dios? Porque el contexto determina qué es esa toda sabiduría. No podemos aislar un texto de su contexto, si no es un pretexto para lo que yo quiero decir. ¿Qué dice el contexto? Bueno, si vamos un poquito más adelante, en el capítulo 2, versículo 3, dice... Fíjate, Colosenses 2:3, en quien están escondidos, ¿quién es ese quién? Versículo 2 al final, Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿A qué sabiduría se está refiriendo Colosenses 1:28? A la sabiduría de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De hecho, es coherente con lo que dice ya al principio del versículo 28. A Él nosotros proclamamos. ¿A quién? Antecedente inmediato. A Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos. Y esta no es una proclamación para salvación, sino que está dirigiéndose a los creyentes en Colosas, cristianos ya, seguidores de Cristo, que necesitamos todavía seguir predicándonos a nosotros mismos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y su sabiduría, ninguna otra sabiduría. ¿Por qué la sabiduría de Dios y no la de los hombres? Avancemos un poquito en Colosenses 2, versículo 8, les advierte de este peligro. Mirad, cuidado, que nadie os haga cautivos. ¿Por medio de qué va a ser este cautiverio, esta esclavitud? Por medio de su filosofía, conocimiento humano, y vanas sutilezas. ¿Según quién? Según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo. Y mira ahí ese contraste. Y no según Cristo. ¿Vemos el peligro de dónde viene? Hay que leer un poquito más, no hay que aislar un versículo, hay que leer todo. Y ahí nos resuelve el mismo texto y nos lo explica y nos lo interpreta a qué se refiere esa sabiduría. Es más, nos advierte, no vayas detrás de la sabiduría que es humana, ni la tradición de los hombres, ni los principios elementales de este mundo, porque no son según Cristo. ¿Y por qué vamos a seguir la sabiduría de Cristo y no la sabiduría de los hombres? De nadie, ni la mía propia. Versículo 9. ¿Por qué? Aquí está la gran razón de peso. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Porque Cristo es Dios y tú no.
Me da igual lo que hayas estudiado. Me da igual cuánto prestigio tengas. Me da igual cuán sabio seas según los hombres. Me da igual si tienes doctorados o si has escrito libros o si tienes muchos seguidores en las redes sociales o si te han dado el premio Nobel de la Paz o cualquier otro premio. Me da igual. Nos ha de dar igual, no de manera de falta de respeto, sino diciendo, Cristo es superior. Cristo es mejor, Cristo es Dios y voy a seguir lo que Cristo dice. Y cuando hay un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres, mi lealtad, mi apego, mi confianza, 100%, indivisiblemente, indudablemente está con Cristo y su palabra. Ahora podemos practicar amén a voces. Lo hemos aprendido. Sí, podemos decir amén, incluso cantarlo a voces. Yo no me voy a atrever a dirigirlo porque saldría mal. Pero cuando llega el momento de la verdad es cuando enfrentamos encrucijadas, cruces de camino en nuestra vida. A veces son grandes cruces de camino, a veces son pequeñas intersecciones de dar la vuelta a la esquina en la vida. Y tenemos que decidir en qué sabiduría voy a confiar. ¿Voy a confiar en mi sabiduría? ¿Voy a confiar en lo que me dice mi instinto? ¿Voy a confiar en mi experiencia? ¿Voy a confiar en lo que parece por las leyes naturales y tal vez las consecuencias? ¿Voy a ser pragmático? ¿O voy a confiar por fe? Eso es la confianza en Dios y en su palabra, independientemente de los resultados. Y estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Por qué? No porque soy un masoquista, sino porque confío en Dios y si Dios va a utilizar esta situación para algo que en mi punto de vista no es bueno, pero Él dice que es bueno, voy a poner mi vida bajo su autoridad y bajo su enseñanza. Todos enfrentamos esto prácticamente cada día. Enfrentamos esto en nuestro trabajo, cuando la palabra de Dios dice que tenemos que ser trabajadores ejemplares, Efesios 6, y cuando no está el jefe, no trabajar para el ojo del jefe, sino para Dios. Ahí vemos, bueno, es la autoridad la palabra de Dios, es la autoridad lo que dicen todos mis compañeros y yo mismo. Lo enfrentamos en nuestros matrimonios, cuando hay un modelo que es en esta sociedad contrario a lo que dice la palabra de Dios y los roles del hombre y la mujer y lo que ha de dedicarse plenamente está en contraste con la sabiduría de los hombres hoy en día. ¿Qué voy a seguir? Voy a seguir lo que dice la palabra, aunque tenga que ir contracorriente, aunque esto traiga consecuencias a veces muy prácticas. ¿O voy a seguir lo que dice la palabra de Dios o lo de los hombres? Cuando educamos a nuestros hijos, cuando tomamos decisiones, cuidado, no exaltemos los preceptos de los hombres y mucho menos los nuestros propios, porque cuando se toma ese camino se va a acabar normalizando, estandarizando, regulando a la luz de la sabiduría humana y llega un momento en que la gente no va a saber distinguir lo que dice la Biblia de lo que se dice por cristianos o en una iglesia. No. La palabra es la autoridad. No suplantemos la palabra con nada, en primer lugar, con los preceptos de los hombres. En segundo lugar, hay otro paso. Ese es el primer paso que conduce a la abolición de la palabra, exaltar los preceptos de los hombres. En segundo lugar, hay otro paso que conduce a la abolición de la palabra, versículos 6 al 13, y es la anulación de la autoridad de la palabra. La anulación de la autoridad de la palabra. Jesús contesta aquí a los religiosos y les contesta no a su pregunta, no había nada que explicar ni justificar por qué sus discípulos no seguían los preceptos de los hombres, evidentemente, porque son mis discípulos, no van a seguir los preceptos de otros si no me siguen a mí. Les contesta realmente confrontando su religiosidad hipócrita que había anulado la palabra de Dios. Es más, Mateo 15:3, en el pasaje paralelo, añade algo que Marcos no dice, y es que Jesús les hace una pregunta.
¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Es decir, le dio la vuelta. No, aquí el problema no está en si mis discípulos siguen la tradición de los hombres. Aquí el problema está en que vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición, por seguir la tradición de los hombres. Y en los versículos 6 al 13 elabora la contestación de Jesús en una contestación doble. Primero, en el versículo 6 al 8, si estás tomando apuntes, este sería el primer apartado, podrías poner A. Se habían apartado de la palabra de Dios para aferrarse a los preceptos de los hombres. Se habían apartado de la palabra de Dios para aferrarse a los preceptos de los hombres. Y en segundo lugar, Jesús con su respuesta va a mostrar, B, versículos 9 al 13, que habían invalidado la palabra de Dios para guardar los preceptos de los hombres. Habían invalidado la palabra de Dios para guardar los preceptos de los hombres. Comencemos con el versículo 6 al 8, que nos muestra cómo se habían apartado de la palabra de Dios para aferrarse a los preceptos de los hombres. Fíjate, vamos a leerlo. Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. No había duda, se habían apartado de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para aferrarse, agarrarse con superglue a los preceptos de los hombres, que no existían en aquel tiempo. Es una ilustración, evidentemente. Y esto está mencionando, está citando a Isaías 29:13 y se lo está aplicando. El problema estaba en su corazón. Los versículos 6 y 7 es una cita de Isaías 29:13. Con sus labios lo honraban, su corazón estaba muy lejos de él. Le rendían culto, pero era vano, porque enseñaban como palabra de Dios preceptos de hombres. Y lo volvían doctrina, es decir, había alcanzado el punto de autoridad, mandamientos de hombres. Y por eso les dice hipócritas. Eran unos religiosos hipócritas. Por un lado daban apariencia de religiosidad, con sus labios, su corazón estaba muy lejos de Dios. Eso es una parte de su hipocresía. En segundo lugar, la hipocresía no quedaba ahí, sino que en teoría eran representantes espirituales de Dios que hablaban de parte de Dios supuestamente, pero estaban hablando según los preceptos de los hombres y era una hipocresía, una máscara de piedad, pero en el fondo no era más que mundanalidad, preceptos de hombres. Eran religiosos de iure, pero no de facto. Eran religiosos de boca, pero no de corazón. Eran supuestos representantes de Dios, pero eran unos suplantadores, unos estafadores. ¿Y cómo sabía que su corazón estaba lejos de Dios, Jesús? Bueno, porque ellos estaban lejos de la palabra de Dios. Podemos llegar a la misma conclusión cualquiera de nosotros. Jesús no afirma estas palabras en su omnisciencia, sino que en su plena humanidad sabía perfectamente lo que estaba pasando, lo que le estaban diciendo, y él estaba apelando a lo que decía la Escritura y ponía el espejo delante. Sois unos hipócritas. Decís una cosa, hacéis otra, y esto es característico, no era de un día, era característico y era probado y era conocido una y otra vez. Lee los evangelios una y otra vez, lejos de la palabra de Dios, una y otra vez demostrando que habían abandonado la palabra de Dios, aferrándose a sus enseñanzas y tradiciones. Esa es la hipocresía. Esto no es algo exclusivo de los fariseos y escribas ni de aquella época, sino a lo largo de la historia ha sucedido y aún tristemente a día de hoy sucede. ¿Cómo identificar un hipócrita religioso? Según este pasaje, según Cristo, aquel que antepone preceptos humanos a la palabra de Dios y lo verbaliza como si fuera palabra de Dios es un religioso hipócrita. Sin lugar a dudas tenemos ejemplos claros de esto.
La Iglesia católico romana ha desplazado la palabra de Dios a un lado hace siglos ya. La autoridad con sus tradiciones, normas humanas añadidas. Esto es solo una muestra de la religiosidad hipócrita. De hecho, en la Reforma protestante, que tal vez una de las mejores maneras de resumirla es con las 5 solas, una de esas solas, y normalmente una de las primeras que se menciona es sola escritura. La suficiencia de la Escritura, la autoridad de la Escritura, ninguna otra cosa es equiparable a ella. No la podemos poner al lado, ni por encima, ni cerca siquiera. No hemos de ir tan lejos para buscar implicaciones y aplicaciones cuando cualquier persona antepone tradición, preferencia e interpretación a lo que dice la palabra, está apartándose de la palabra. No solo ha puesto en alto sus ideas, está suplantando, está aboliendo la palabra de Dios. Porque eso, una cosa o la otra. Las dos no pueden existir, no pueden coexistir. No nos engañemos. O es según los preceptos de los hombres y según la sabiduría de los hombres, o es según la sabiduría de Cristo y según los preceptos de Cristo. Como el agua y el aceite no pueden convivir. Es triste escuchar en ocasiones a supuestos cristianos profesantes y a veces a cristianos verdaderos decir, sí, la Biblia dice eso y no lo niega, pero yo creo que hay que hacer esto otro. ¿No nos damos cuenta del oxímoron que estamos haciendo ahí mismo, una contradicción en sí mismo? Es como decir, no, hay que venir a la conferencia arreglados, pero hay que venir informal. Bueno, ya estamos todos como locos, ¿cómo hay que vestir? O arreglados o informal. No, no puede ser, una cosa es contraria a la otra. No puedes decir, sí, la Biblia dice eso, pero yo creo. Estás negando la autoridad de la palabra, la estás aboliendo, aunque no lo digas y pongas esa coletilla al principio. Sí, la Biblia dice eso, no lo niego. O cuando en la vida de una persona hace lo que le conviene. Es una gran tentación para todos, ¿verdad? Nos gusta la conveniencia. Los estudiantes del seminario están aquí no por conveniencia, están aquí obligados. Se han apuntado, están aquí. No por conveniencia no sé si se apuntarían al seminario. Pero no hacemos las cosas por conveniencia. Lo hacemos porque agrada a Dios, porque lo dice la palabra de Dios, porque confiamos que es para nuestro bien. No es por opinión, no es por familia. Muchas personas anteponen sus lazos familiares a los lazos espirituales en Cristo. Y si me ponen una encrucijada entre algo que dice mi familia o perder mi relación con mi familia y lo que dice Dios y lo que dice la palabra, estamos en una tesitura, ¿verdad? Todos estaríamos en una tesitura. Pero finalmente, ¿dónde está nuestra lealtad? ¿Dónde está nuestra confianza? Todavía dando el debido respeto a la familia y de una manera piadosa interactuando en esos contextos. Pero el mismo Señor Jesucristo lo enfrentó. Ahí al final de Marcos 3, su madre y sus hermanos vienen a por él porque pensaba que estaba fuera de sus cabales. No iban con camisa de fuerza porque no existía, pero iban para sacarlo de allí. Y cuando le dicen, estaba llena la casa ahí, y le dicen, mira, está ahí tu madre y tus hermanos. ¿Qué hace Jesús? Mira ahí alrededor, en primera fila están los discípulos que le seguían ya, y dice, estos son mi madre y mis hermanos. Estos. Aún él mismo dijo, ¿verdad? Que en ocasiones va a conllevar dejar padre o madre. Ojalá no sea así. Y eso no nos exime de nuestra responsabilidad de honrar a los padres y producir fruto espiritual para la honra del Señor. Pero si es así, yo no quiero que sea así, pero si es así, ¿dónde va a estar mi lealtad? No por mi cabezonería, cuidado, sino que lo dice claramente la palabra. No por preferencias, no, lo dice claramente la palabra. Mi lealtad ha de estar con mi Señor.
no diga con la boca una cosa. Sí, la Biblia es la autoridad, la Biblia es suficiente, pero luego de facto y con el corazón mis decisiones, mis actos y mi vida no concuerdan. Evidentemente, ninguno de nosotros concordamos perfectamente. Eso no ha de ser una excusa. Eso es muestra de que estamos en un proceso de santificación progresiva. El mismo Pablo dice ahí en Filipenses 3, 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya ni que haya llegado a ser perfecto, estamos en proceso de santificación progresiva, pero aquí hay algo ineludible, innegociable. Me aferro a la palabra de Dios, porque es lo que Dios va a usar para hacerme crecer en semejanza a Cristo. De otra manera no se va a producir fruto espiritual, solo por medio de la palabra de Dios. Y en esto descansamos también. Descansamos los que tenemos una responsabilidad de explicar la palabra de Dios. Sea desde un púlpito, sea en el hogar, sea en una escuela dominical, sea en un estudio bíblico, sea presentando el Evangelio a algún amigo, aunque sea en 30 segundos que te dejan hablar. Descanso en la palabra de Dios. Porque Dios hace su obra por medio de la palabra, pero tengo que ser responsable y aferrarme a la palabra. Igualmente, vemos ahí en un segundo apartado cómo habían anulado la autoridad de la palabra de Dios en los versículos 9 al 13, porque habían tergiversado la palabra de Dios para guardar sus preceptos. Habían tergiversado la palabra de Dios para guardar los preceptos de los hombres. Leamos los versículos 9 al 13 de nuevo. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Habían tergiversado la palabra de Dios para guardar los preceptos de los hombres. ¿Cuál es el segundo veredicto respecto a estos religiosos hipócritas? Versículo 9. Fíjate. Directamente lo dice ahí. Violáis la ley de Dios, son palabras gruesas, para guardar vuestros propios preceptos. En otras palabras, os habéis convertido en expertos en tergiversar lo que dice la Biblia, para anteponer vuestros preceptos, ideas, criterios. Y así habéis invalidado, habéis dejado sin efecto lo que dice la Biblia. Y les da un ejemplo de cómo lo tergiversaban. Versículos 10 al 12. Un ejemplo que todos conocían para probar su acusación. Se necesitaban pruebas para esta acusación tan fuerte y tan gruesa a los líderes religiosos. Y Jesús cita algo de la ley de Dios, de la palabra, del Pentateuco en este caso, que supuestamente fariseos y escribas observaban y consideraban como ley de Dios y no iban a decir nada en contra. El mandamiento bíblico era claro, versículo 10, honra a tu padre y a tu madre y no hablar mal de ellos, maldecir. No se fue ahí a algún pasaje oscuro, ¿verdad? Que a veces hay muchos que se van ahí a un pasaje recóndito y ahí acampan a discutir y ahí es más difícil que puedas llegar a ningún acuerdo. Hermanos, por favor, aún estudiantes del seminario, vayamos a lo claro, lo que dice la palabra, no nos perdamos ahí por los cerros de Úbeda. No. ¿A qué va? Claro, sencillo. Honra a tu padre y a tu madre y no hables mal de ellos. Cita Éxodo 20, 12 y Éxodo 21, 17. Pero ¿qué hacían los religiosos, los fariseos, los escribas? Según la tradición de los hermanos, según los preceptos de los hombres, versículos 11 y 12, no honraban a sus padres y a su madre. Y decían, sí, ¿cómo no vamos a honrar? Estamos de acuerdo con ese mandamiento y les honramos, sí, de boca, no de hecho. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el momento de honrarles, en ayudarles, cuando tenían una necesidad material, ellos decían, corbán, que significa consagrado a Dios. Es decir, decían, consagro mis bienes a Dios.
los ofrendo a Dios. ¿Qué pasa? Había truco aquí, era una triquiñuela, porque el corbán, la consagración de los bienes a Dios, no exigía entregarlos necesariamente, sino que podía ser una promesa futura. Entonces ellos seguían disfrutándolos, pero decían, corbán, los he consagrado a Dios, solo que los voy a dar en el futuro. No puedo ayudar a mis padres, son de Dios. Y mientras ellos los disfrutaban. ¿Por qué era una triquiñuela? Porque está documentado que mientras disfrutaban de estos bienes no ayudaban a sus padres, y en muchas ocasiones la mayoría, después del fallecimiento de los padres, podían desconsagrarlos por medio del corbán también. Esto era parte de la tradición de los hombres, permitido y enseñado por los religiosos. ¿Están mis padres vivos? ¿Les tengo que ayudar? No, está consagrado a Dios. Ya no tengo que ayudar a mis padres, corbán otra vez, mira, vuelve para acá. Y he seguido la ley de Dios y mi conciencia está tranquila. ¿Vemos cómo tergiversaban la ley de Dios? Está ahí Jesús confrontándoles, y era tan claro que todos sabían que esta era la práctica común. La conclusión es clara y contundente. Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido. Y por cierto, este es un ejemplo solo. Hacéis muchas cosas semejantes a estas. Jesús empezó por la más clara, la que no tenía contestación, la que todos conocían, pero esto era lo que les caracterizaba. Invalidando la palabra de Dios, transmitían ¿qué? Sus tradiciones, y lo hacían característicamente en cosas semejantes como esta. Este es un hipócrita religioso. Sustituye la palabra de Dios por preceptos y tradiciones humanas y todavía sigue diciendo, es la palabra de Dios. Tergiversan la palabra de Dios para hacer lo que les conviene o es mejor, y todavía todo el mundo con la conciencia no tranquila, cauterizada y engañada. Hoy en día también hay buenos religiosos hipócritas que espiritualizan y encuentran excusas aparentemente piadosas para no seguir lo que dice la Biblia y se agarran a una parte, lo que les conviene. Hoy en día no se apela al corbán, y espero después haberlo explicado y que no lo uses como excusa, pero se apela a la gracia o se apela al amor. Por supuesto, creemos en la gracia y en el amor. Y Dios es gracia, y Dios es amor. Pero ¿qué sucede? Que esto se tergiversa, se malversa, y supuestamente por gracia o por amor no se puede confrontar el pecado. O por gracia o por amor no se puede practicar lo que la Biblia dice respecto a la disciplina de la iglesia, que es bueno para la iglesia y bueno para aquel que necesita ser confrontado para que vuelva a la comunión con los santos. Y se dice, no, es que hay que ser amorosos. ¿Quién determina lo que es amoroso? ¿Lo determinas tú o lo determina Dios? Pues sigamos lo que dice su palabra. Esa es una muestra de amor, porque Dios, todos sus atributos no se contradicen. Y es cierto, nosotros necesitamos, para entender mejor a Dios, y así Él se ha revelado, ver los distintos atributos, pero en realidad debemos de entender la simplicidad de Dios. Dios es uno en tres personas y todos los atributos son la esencia de Dios. No puede perder uno, ni podemos ponerlos en contraposición, ni poner en la balanza. Dios es amor, pero no es justo. Sí, es justo, pero bueno, es más amor aquí. Y estamos intentando hacer ejercicios circenses. No te caigas ni te quedes por las esferas de tratar con la filosofía de aunar misterios. No, sigue lo que dice la palabra de Dios y descansa en lo que dice la palabra de Dios, y ahí estaremos en un terreno sólido. Primera de Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia sobreabunde? De ningún modo. Quienes usan estas excusas religiosas espiritualizadas para callar sus conciencias no hacen más que contradecir la palabra de Dios
y alejar a los oyentes de la revelación divina y están suplantando la palabra de Dios con una identidad falsa. La suplantación de identidad es hacerse pasar por otra persona sin su consentimiento. Y esto puede mostrarse de distintas maneras. A veces es utilizando los datos personales para engañar a otros, o a veces es utilizando los datos personales para obtener beneficios ilegales. Bueno, tristemente hoy en día la suplantación de identidad está muy generalizada y tenemos que andar con mucho ojo. Ocurre suplantación de identidad física, es más difícil, y sobre todo digital. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, tiene consecuencias aterradoras. A aquel que le han suplantado la identidad, muchas veces le llegan multas que él no iba conduciendo ese coche, créditos que él no ha contratado, incluso a algunos les han encargado o les han puesto el muerto de crímenes que no han realizado. Puede llegar a puntos extremos. Cuidado, que nadie suplante la identidad de Dios. Ni nadie trate de suplantarla. ¿Quién va a estar suplantando la identidad de Dios? Quien diga algo que no es conforme a la palabra. Cuando te manda un correo, un banco, ¿y cómo sabes que es tu banco? Siempre te dicen, no toques en el link directamente, ¿verdad? Da igual, se vea todo muy bonito, con el logo, parezca oficial. Nunca toques, que tienes que ir a la fuente original. Entra por tu cuenta, con tus credenciales, sin tocar ningún link, vete a la fuente original y mira a ver si hay un mensaje ahí que dice eso. Hermanos, lo mismo sucede como cristianos. Cuidado, me da igual lo que dice fulanito, menganito o cualquiera de nosotros. Bien, vayamos al canal oficial a comprobarlo. Vayamos de nuevo a la Escritura para no caer en tergiversarla ni apartarnos de ella, que nadie suplante la identidad de Dios ni la autoridad de su palabra. Toda abolición lleva un proceso, no es de un día para el otro. Así sucedió con la abolición de la esclavitud. Sucedió en varios países, la más conocida es la de Estados Unidos, porque estuvo relacionada con la guerra de secesión o la guerra civil americana. Pero la abolición de esclavitud también sucedió en Gran Bretaña y otros países, incluso España y sus colonias de ultramar. Pero llevó un proceso de años, no fue ipso facto. A los fariseos y escribas les llevó años llegar a este punto de haber abolido la palabra de Dios, pero finalmente la habían suplantado y la habían anulado. Hoy seguimos corriendo el mismo peligro y hemos de estar alerta, día a día, versículo a versículo. La palabra de Dios sea la autoridad y nada ni nadie, ni ningún pensamiento, ni el nuestro propio la suplante. No exaltemos los preceptos humanos, no nos aferremos a nuestras ideas ni a ninguna tradición, sino exaltemos. Pongamos en alto la palabra de Dios, no solo simbólicamente, no solo desde los púlpitos, sino en nuestra vida. Esto es lo que necesita no solo nuestro país, sino todos los países de la tierra. Que la palabra de Dios sea puesta en alto y se diga, así dice el Señor. Que el Evangelio de Cristo sea proclamado porque es el único que va a traer salvación a las almas. Que los pensamientos de Dios sean enseñados porque es lo que el Espíritu de Dios va a utilizar para producir piedad y fruto espiritual en nosotros. Y según esto Dios lo hace en nosotros, seremos utensilios útiles en sus manos según nos aferramos a su palabra que predicamos, en la cual confiamos y a la cual nos aferramos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este episodio que has dejado registrado en tu palabra para nuestro bien, nuestra advertencia, el peligro de la suplantación de tu palabra, algo que estaba normalizado en los ambientes religiosos de esa época, pero que tú denunciaste, confrontaste, Señor.
Ayúdanos a aferrarnos a ti, a aferrarnos a tu palabra, no solo de boca, sino de corazón. No solo de iure, sino de facto, de hecho. Que esta sea la guía en nuestras familias, Señor, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, para darte la gloria solo a ti. Sabemos que es tu obra, Señor, y tú la haces por tu palabra. Oramos que nos uses para gloria de tu nombre, para la extensión de tu obra. Y oro especialmente que cada iglesia aquí representada, cada hermano aquí presente, se aferre indudablemente, indivisiblemente a ti y a tu palabra, para que tú nos sigas conformando a la imagen de Cristo y nos uses para tu gloria. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.